Buenas tardes. Yo quisiera iniciar haciendo un agradecimiento a Sergio y a su tribu del McLaren por la invitación y un poco por la insistencia, que varias veces me había invitado, pero otros compromisos habían impedido que estuviera acá. A ustedes, porque un sábado a estas horas estar acá oyendo estas cosas requiere una dosis de voluntad y de paciencia. Agradecerles que estén todavía acá, pensando que uno puede decir algo diferente de todas las cosas sabias que ya se han dicho durante estos 2 días. Y plantearles que un poco esta presentación no es la presentación que yo traía, sino que anoche me senté un poco viendo lo que se había dado por los diferentes conferencistas y un poco alguna discusión que me tocó escuchar de la comuna. Entonces pensé que sería bueno recrear más bien algunas de esas discusiones y elaboraciones y colocar un lugar también como un punto de vista sobre esos aspectos. En ese sentido, entonces, queda la otra ponencia escrita, de todas maneras también hablando con Sergio. En el curso que vamos a trabajar la semana entrante de Educación Popular, desarrollaré mucho más los elementos de educación popular, pero dejando claro que esta intervención se hace desde un lugar de educador popular que iré explicitando. Lo primero, entonces voy como a trabajar en esta mañana 5 puntos que realmente espero acotar, porque llevamos un tiempo que se nos ha corrido, y quisiera ayudar en ese sentido a que el tiempo del siguiente conferencista se pueda estar en los tiempos que se han solicitado, y que ustedes puedan tener también su tiempo de descanso entre esta jornada y la de la tarde. Yo quisiera plantear 5 puntos. Un primer punto es: ¿desde dónde hablo como educador popular? ¿Cuál es ese lugar del cual hablo? El segundo lugar es un poco de qué voy a hablar. O sea, frente a todo lo que se ha dicho, frente a estos asuntos, quisiera plantearles a ustedes unos puntos de entrada para reinterpretar eso que hemos escuchado. Es decir, ¿dónde está esa lectura de estas cosas? Y colocar un punto de vista coincidente con algunos, diferenciándome con otras, pero fijando un punto de vista. En tercer momento, yo quisiera colocar algunos ejemplos para ilustrar lo que voy a decir y lo que estoy diciendo. Para ello, entonces, voy a tomar algunos de los ejemplos que se han mencionado acá y tratar de hacer una lectura política de algunos de esos ejemplos que se han colocado, como los pingüinos, como Finlandia, como el pensamiento complejo, como la movilización de los universitarios, etcétera, etcétera, y poder hacer una lectura de esos elementos. Y un cuarto aspecto que quiero tratar es hacer unas interpretaciones de las reformas educativas, porque creo que ese es uno de los principales problemas complejos, porque hemos visto que todos comienzan a decir: es que eso también se vivió en tal país, es que eso lo estamos viviendo. Y creo que hay que hacerle un balance a eso, y hacerle un balance en términos políticos, que nos permita construir una agenda de lucha para este contexto histórico frente a ese tipo de políticas, y cómo se construye la lucha en esa agenda histórica en este momento acá en el contexto latinoamericano, y cómo lo estamos librando, pero cómo es parte de un escenario en el cual se hace necesario organizar esas luchas. Y en quinto momento, quisiera plantear cuáles son los retos para los que todavía nos consideramos educadores populares y educadores emancipadores. Es decir, derivado de todas estas reflexiones, cómo tenemos unos retos muy precisos
que si nosotros no los hacemos nos va a quedar muy difícil darle un contexto y darle forma a las luchas de este tiempo. Una de las cosas que voy a tratar de sostener es que estamos luchando de una manera como no son las luchas hoy, y que es necesario construir las luchas de este tiempo, porque si seguimos construyendo las luchas como luchamos contra el capitalismo industrial, va a ser muy difícil luchar contra un capitalismo cognitivo con base financiera, con base tecnológica, que se reorganiza de otra manera. Y para cerrar, les presentaré un videíto muy corto de 5 minutos de una experiencia concreta de cómo estamos trabajando estas cosas en la escuela, de una experiencia que yo asesoro en Colombia, que se inició en el movimiento campesino y que ha ido creciendo, que es cómo introducir la investigación en toda esta perspectiva de un trabajo que iniciamos con Orlando Fals Borda unos años antes de su muerte, y que ha tomado forma en la discusión en el país, en lo que llamamos nosotros las luchas de contrahegemonía en la esfera de lo cultural y lo educativo, que tiene distintos niveles y distintos espacios. Le agradezco al profesor Armando, que me va a ayudar con unas lecturas. Yo voy a tratar un poco de fundarme. Estoy haciendo esto que estoy presentando, es una síntesis de una serie que yo he estado sacando, que han salido en varios países. El primero, uno es Educaciones en las globalizaciones, entre el pensamiento único y la nueva crítica. El segundo son las escuelas de las globalizaciones, entre el uso técnico instrumental y las educomunicaciones. Y hay un tercero que está en camino final, que se llama la escuela del capitalismo, una lucha polisémica por el sentido. Y entonces y el profesor, entonces Armando, me va a ayudar con algunas de esas lecturas, y quisiera iniciar con 2 lecturas para que ustedes puedan tener el horizonte desde el cual me muevo. Y esas 2 lecturas son, las lecturas que voy a hacer todas son de autores que yo traigo y que les va a servir a ustedes para ubicarme, porque el problema no es que lo ubiquen a uno, sino que lo ubiquen mal. Y entonces estas lecturas les muestra a ustedes el horizonte desde el cual yo me planteo esto. Las 2 primeras lecturas son con las cuales empiezo este libro. Y gracias, profesor Armando. Esta primera es de Tony Negri. La globalización, por supuesto, no es una única cosa, y los múltiples procesos que reconocemos en la globalización no están unificados ni son unívocos. Nuestra tarea política, argumentaremos, no es simplemente resistir a estos procesos, sino reorganizarlos y redirigirlos hacia nuevos fines. Las fuerzas creativas de la multitud que sostienen al imperio son también capaces de construir un contraimperio, una organización política alternativa de los flujos e intercambios globales. Las luchas para contestar y subvertir al imperio, como asimismo aquellas para construir una alternativa real, tendrán lugar en el mismo terreno imperial. Y desde luego, esas luchas ya han comenzado a emerger. Por medio de esas luchas y muchas más como ellas, la multitud deberá intentar nuevas formas democráticas y un nuevo poder constituyente que habrá de llevarnos algún día a través y más allá del imperio. La geografía de estos poderes alternativos, la nueva cartografía está aún aguardando a ser escrita, o realmente está siendo escrita hoy con las luchas, resistencias y deseos de la multitud. Tony Negri. Estamos obligados a reconocer, al menos como hipótesis, que el capitalismo de hoy es otro, que tiene rasgos y características bien distintos
que no permiten compararlo con el que conocimos antes y frente al cual se construyeron distintas respuestas. Por ello, para movernos en este nuevo capitalismo no nos sirven los instrumentos de todo orden que ayer se tenían. Es imperativo responder con otros elementos de navegación, sin temor a desconocer los que antes teníamos, los cuales seguramente tuvieron pertinencia en su momento, pero ya no son apropiados para un mar absolutamente distinto. Víctor Manuel Moncayo Cruz. Bueno, y quiero decir que ese es mi punto de partida. Mi punto de partida es que estamos frente a unas transformaciones epocales. Y esas transformaciones epocales han significado una reorganización del capitalismo. Y que es la tarea, mientras no comprendamos esas modificaciones del capitalismo, va a ser muy difícil enfrentarlo. Y por eso hay que construir una actualización, no solo de los escenarios, sino que se exige transformar la manera como luchamos y la manera como construimos alternativas. ¿Desde dónde hablo? Y cuando digo desde dónde hablo, me parece que es muy importante porque en alguna medida uno habla desde sus prácticas y son esas prácticas las que le permiten ver dónde y de qué manera uno, todas estas cosas que escribe, las cosas que trabaja, trata de volverlas realidad, trata de volverlas contextos. Primero, yo participo en Colombia en un proceso de Planeta Paz, sectores sociales populares para la paz en Colombia. En ese proyecto trabajamos con grupos y movimientos sociales. Uno de los espacios que yo coordino se llama Movilización Social por la Educación. Básicamente ahí lo que se articulan son sectores de movimientos sociales del mundo popular que intentan construir una educación alternativa y que vienen empujando un elemento que en Colombia hemos denominado los PEPAS, la construcción de proyectos educativos y pedagógicos alternativos, es decir, una manera de concretar toda la discusión que tenemos en política en el ejercicio específico de la actividad escolar. Un segundo lugar en el cual ejerzo mi práctica es un proyecto que en Colombia se llama Expedición Pedagógica Nacional. Este proyecto, frente a la homogenización de las políticas multilaterales, específicamente las del Banco Mundial, que intenta homogenizar el proyecto a través de estándares y competencias, esta propuesta intenta visibilizar la manera como los maestros y las maestras colombianas resisten al control que se está construyendo en educación y en pedagogía. Y en ese sentido, esta expedición pedagógica visibiliza esas otras formas de hacer escuela y ser maestro en el país, visibilizando otro tipo de maestro. Por ejemplo, si ustedes entran a internet, ustedes se van a encontrar allí que hay 10 libros publicados por maestros y maestras desde esas experiencias. Hay 50, 60 videos de las experiencias de los maestros. Esto ha significado una confrontación a las políticas oficiales en cuanto muestra el maestro que resiste, como el maestro que resiste, que no aparece ni en los grandes periódicos, que no aparece en las grandes citas del Ministerio de Educación, sí aparece en el día a día construyendo una escuela de otro sentido. Y esa expedición pedagógica colombiana es una de las manifestaciones del movimiento pedagógico colombiano, movimiento que luego hablaré un poco más con detalle. Hoy la Internacional de la Educación lo ha convertido en uno de sus elementos fundamentales para enfrentar al neoliberalismo en educación y en pedagogía. Esta expedición pedagógica lo que hace es visibilizar al maestro, a un maestro como productor de saber y productor de sus proyectos alternativos. Y el tercer proyecto es un proyecto Ondas, se llama Ondas,
pero básicamente lo que hace es trabajar la investigación como estrategia pedagógica con niños, niñas y jóvenes y los maestros que trabajan con ellos. Esa es una experiencia que surge en el movimiento campesino colombiano y en el movimiento indígena colombiano, que nosotros asesoramos desde la institucionalidad en la que yo estaba trabajando y que hoy hemos dado toda una pelea por convertir en política pública. Una respuesta que es que el niño, la niña, el joven y el maestro y la maestra entre a la investigación y enfrente la posición dominante del positivismo, y que enfrentando el positivismo él construya un planteamiento crítico sobre estos asuntos centrales de este tiempo: ciencia, tecnología, conocimiento, información, comunicación, innovación, pero a través del proceso mismo de la investigación. Al final mostraré un video de lo que esto significa para un proceso escolar. Entonces, digamos que hablo de esos tres lugares, por eso les pido comprensión para cuando se hagan algunas afirmaciones fuertes puedan decir, bueno, este pobre loco está hablando de esas cositas que hace, entonces puede que se explique lo que dice en otro sentido. Entonces planteemos claramente de qué hablo. Primer elemento, hablo de una crisis profunda de la sociedad, y de una crisis profunda de la sociedad generada por una transformación de ella misma. En ese sentido, no es solo una crisis del capitalismo, es una crisis de lo que ha existido y existió en un cambio societal. Estamos asistiendo a un cambio societal, y ese cambio societal está fundado sobre 6 procesos. 1, procesos en el conocimiento. 2, procesos en la tecnología. 3, procesos de nuevos lenguajes. 4, cambios profundos en la manera de procesarse la información. 5, modificaciones en las mediaciones comunicativas. 6, transformaciones en un mundo que se mueve desde la innovación y que convierte la innovación en uno de los motores fundamentales de esta sociedad. ¿Eso qué significa? Eso significa que nos encontramos frente a una transformación y a una modificación profunda, y que uno de los grandes peligros, porque esta modificación profunda toca a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, es decir, nos toca a todas y a todos por el hecho de asistir y vivir en este momento histórico que nos tocó vivir. Y esa es la gran dificultad que hay, porque para explicar este tiempo de cambio surgen infinidad de teorías, infinidad de explicaciones, de que quienes hablan, por ejemplo, de que estamos simplemente en la era del acceso, los que plantean que estamos en la tercera ola, los que plantean que estamos en la reorganización de la complejidad, los que plantean que estamos en la posmodernidad. Y aquí este asunto tiene grandes problemas, porque al interior de esas concepciones no se ha perdido el problema de ser de izquierda o de derecha. Es decir, existe hoy planteamientos críticos sobre estos asuntos. Por eso a mí no me basta simplemente con decir es que yo soy complejo. Hay complejidad de derecha, hay complejidad de izquierda. El gran peligro es que la universidad se está comiendo todos esos discursos, porque el profesor universitario, como no tiene relación con la práctica, y me perdonan la mayoría de ellos, lo que hacen es coger el último libro de moda, meterlo en el aula y anda él actualizado, pero anda desactualizando a sus estudiantes, porque terminan con profundos discursos de moda que no tienen ninguna relación con los quehaceres sociales,
y pareciera que ahora estamos en un nuevo mundo en donde sí acabaron los conflictos, sí acabaron los intereses. Y este es un asunto que llama muy complejamente, porque en educación eso tiene un costo muy grande, porque el capitalismo también va a tener que transformar su escuela. Y entonces la escuela, mucha gente que venía de pensamiento crítico se está tragando la necesidad de la reformulación de la escuela capitalismo, la modernización de la escuela capitalista, como si fuera la transformación de la escuela. Y entonces ha entrado en un juego que está confundiendo a mucha gente. Para ilustrar eso, una cita de George Charpak, hombre de izquierda, Premio Nobel de Física de 1982, quien trata de entender este tiempo. Charpak tiene un poco la virtud de que él dirigía el Instituto Europeo de Física y él entra en crisis y decide comenzar a hacer un análisis que termina con un texto muy bello de él que lo recomiendo, se llama, del que está sacado la cita, que se llama Ser sabios convertidos en profeta. Parece más bien un texto de nueva era, pero van a encontrar allí la síntesis de historia de la humanidad, como solo los sabios la pueden hacer en 100 páginas, para mostrarnos que estamos frente a un cambio profundísimo. Escuchemos la cita de Charpak. Pero el hecho es que ahora, incluso a esa escala, la historia se acelera. Todo evoluciona. La experiencia profesional no dura el tiempo de una carrera y el mundo se modifica sin cesar. Ahí están las armas, las guerras, los sobresaltos de antes y de después del colonialismo, el fin de la Unión Soviética y la evolución de China. Ahí está Internet, el ordenador, los medios de comunicación de masas, las transferencias de industrias de un continente a otro, la religión del comunismo, perseguida por los misioneros de la mundialización, en tanto que los adoradores del folclore se incrustan. La historia se acelera, sí. Es evidente, como lo es también, que el desarrollo de las técnicas contribuye mucho más allá a esa aceleración que el impacto de las ideas. En este libro mantendremos la idea de que se trata de una mutación, nada menos. Todas las causas que se señalan son secundarias, con excepción de una sola: la aparición de la ciencia hace 4 siglos. Es la segunda vez que produce una mutación de esta envergadura. La anterior, la primera, tuvo lugar al inicio del Neolítico hace 2000 años. 12.000 años. Esta cita es muy importante, porque lo que dice Charpak es que lo que estamos viviendo hoy no sucedía hace 12.000 años, en el comienzo de la agricultura. Que lo que estamos asistiendo es a una modificación de la forma de producir la vida y producir la organización de la sociedad. Punto siguiente de ese segundo punto. Estamos frente a una redefinición de la sociedad, de la cultura y de la manera de producirse la vida en la sociedad. Y esto es lo más importante. Todo este cambio, basado en esos 6 aspectos que vuelvo a mencionar: conocimiento, tecnología, información, nuevos lenguajes, innovación, mediaciones comunicativas y la investigación en ellas, ha reorganizado la sociedad. Y en ese sentido, todo aquello que nos iluminó en el pasado es insuficiente para explicar este tiempo. Y esta es la dificultad de este tiempo. Es que los mapas conceptuales, las teorías que nos acompañaron son insuficientes. Por eso es un tiempo de mucha tensión, porque algunos se acomodan fácilmente diciendo es que Marx ya no sirve. Lo que no sirven son los marxistas, que no son capaces de reconocer que Marx es un clásico y lo que hay es que tomar de lo que él nos enseñó
y colocarlo a hablar y a entender los fenómenos tecnológicos, los fenómenos del conocimiento, digámoslo de una forma bien simple. Marx, ¿qué culpa tuvo de morirse hace 100 y pucho de años y no ver la emergencia del modo 2 de la ciencia? O de la ciencia no lineal, de los sistemas no lineales de la ciencia. La culpa es del marxista, que siendo marxista buscaba en Marx una verdad y entonces no es capaz de recrear lo que el clásico le dijo. En ese sentido son suficientes, y esta es la crisis a nivel teórico y de acción, son insuficientes los marcos en los cuales nos hemos movido, y son insuficientes, y al ser insuficientes retan la construcción de nuevos elementos. Por eso es tan fácil descalificar procesos que se mueven hoy en el mundo, pero hoy nos hemos hecho nómadas teóricos, nómadas prácticos, en el sentido de que aquello que nos acompañó debe ser rehecho. Boaventura de Sousa tiene una cita muy bella que el profe Armando me va a ayudar leyendo. El desasosiego que experimentamos nada tiene que ver con lógicas de calendario. No es el calendario que nos empuja hacia la orilla del tiempo. Y si la desorientación de los mapas cognitivos, sociales y de interacción en los que hasta ahora habíamos confiado, los mapas que no son familiares, dejarán de ser confiables. Los nuevos mapas son, por ahora, líneas tenues, poco menos que indescifrables. En esta doble desfamiliarización está el origen de nuestro desasosiego. Bueno, es una invitación a un tiempo de creatividad profunda. Nos toca recrear el mundo que nos dieron, y los que venimos de una tradición más ortodoxa, en donde las verdades eran para repetirse, nos queda más pesado, porque nos toca construir el mundo. Y los que venimos de pensamiento emancipador y queremos seguir una práctica emancipadora, nos toca construir esas nuevas prácticas. Y esas nuevas prácticas releyendo cosas que nos acompañaron y nos hicieron muy tranquilos y muy claros en el pasado. Ahora, tal vez, la única certeza es la de un graffiti que uno encuentra en muchas paredes del mundo. El graffiti dice: el día que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y ese es parte del reto que tenemos para poder construirnos de otra manera. El tercer elemento, desde donde estoy hablando, es que estamos frente a una reestructuración de la acción humana. La acción humana entra en un nuevo momento en el cual el hecho de que esta revolución científico-técnica tenga un peso tan grande hace que esa acción humana sea conflictiva, y muy conflictiva, porque tenemos que incorporar todos estos nuevos elementos de la acción humana. Con un ejemplo para que me entiendan eso: cuando yo me acerco al computador, yo lo estoy haciendo desde mis lógicas en las cuales he trabajado. Cuando el joven entra al computador, lo hace desde otra lógica. El joven es un nativo digital. Nosotros somos migrantes digitales. Y cuando el joven entra al computador, nos genera totalmente una relación difícil para nosotros, sobre todo si tenemos el viejo modelo de enseñanza en el que yo soy el que sé y él es el que no sabe. Si lo queremos, ustedes que están en un doctorado, revisen la definición de Durkheim de educación, y había que preguntarle a Durkheim cómo se llama esa cosa en la cual los jóvenes nos enseñan a los adultos. Durkheim nunca la pensó, y esto significa un replanteamiento profundo. Y significa un replanteamiento profundo porque el problema no es enseñar TIC. El problema es la capacidad de entrar en un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad,
que es el que está poniendo en crisis profunda la escuela. Yo puedo llenar la escuela de aparatos, de computadores, de tabletas, de laboratorios tecnológicos, pero si esa escuela no es colocada en una estructura cultural, tecnológico, no estoy haciendo absolutamente nada. Digamos lo más duro, estamos produciendo una nueva alienación por vía de la tecnología, porque volvemos a un uso instrumental de los aparatos. Todo ese segundo tomo de mi texto está dedicado a eso, a mostrar cómo es necesario el entrarle a la tecnología desde posiciones políticas. La tecnología es profundamente ideológica, y es profundamente ideológica porque esa manera de la tecnología, que está desarrollada en 300 páginas ahí, esa manera de la tecnología tiene un asunto de fondo, y es que, como es operada desde un lenguaje digital, construye realidad virtual, construye mediaciones de tipo técnico y produce una nueva forma de apropiación. Digamos lo más duro, estamos frente a la generación de nuevas mediaciones educativas y pedagógicas. Es decir, cuando el maestro y la maestra se enfrenta al aparato, no está frente a un aparato, está frente a una mediación que debe ser construida desde el horizonte político que tiene el que la está trabajando. Si no hace eso, simplemente el maestro que está usando instrumentalmente esta tecnología es simplemente un nuevo alienador de niños y niñas por vía de la tecnología. Así yo entré en el descreste simplemente de que estoy generando un contacto con la modernidad. De ahí ha surgido esta cosa que maneja también el Banco Mundial, de que la educación ahora se volvió objetiva, es técnica, es científica, y entonces se les olvida que eso está lleno de intereses, que eso está lleno de ideología. Ustedes acaban de escuchar en la mañana a Peter, el editor le dice: usted está muy ideológico. Y que es ideológico es ver que en toda acción educativa, en toda mediación, aún la tecnológica, hay ideología, hay intereses, y que deben ser trabajados como dispositivos de saber y de poder. Todo proceso que trabaje no solo en tecnología, sino en pedagogía, es un dispositivo de saber y de conocer. Miremos un poco esos cambios tan profundos que nos los estaba planteando ya McLuhan en un texto que le encontraron a él cuando murió. La actual época electrónica, en su inevitable vocación de la simultaneidad, presenta la primera amenaza grave al predominio que lleva 2500 años del hemisferio izquierdo. No es de sorprender que los estudiantes cuyo cerebro derecho lleva 18 años de educación por televisión tengan problemas con los programas escolares del hemisferio izquierdo. La actual racha de dislexia y otras dificultades de lectura, cerca del 90% de las víctimas son del sexo masculino. Es resultado directo de la presión que sobre nosotros ejerce la televisión y otros medios electrónicos para que retornemos al hemisferio derecho. La dislexia es la incapacidad de adoptar un único y fijo punto de vista con respecto a todas las palabras. A la inversa, consiste en enfocar las letras y palabras desde muchos puntos de vista simultáneamente, a la manera del hemisferio derecho, menos el de suponer que cualquiera de estas formas sea la única correcta. Al continuar la presión, también continuarán los problemas de nuestro alfabeto, de nuestro hemisferio izquierdo. Cuarto punto, la educación y la escuela está siendo refundada. Y creo que este es uno de los asuntos que se nos está perdiendo. El Banco Mundial ha asesorado 163 nuevas leyes de educación de los 194 países que están en las Naciones Unidas. Es decir,
Entre 1976 y hoy se han hecho 165 nuevas leyes de educación en el mundo. ¿Y por qué esas leyes? Para poder adecuar la escuela y la educación a estos cambios de los que estamos hablando. Pero claro, la adecuación no es una cosa objetiva. La adecuación se hace desde lugares con intereses. La adecuación es un asunto político. Pero nos pasó a nosotros un problema muy serio, sobre todo a los que venimos del pensamiento crítico. Es que la escuela, al convertirse en un campo de construcción y política y un campo conflictivo, nosotros no teníamos propuestas. Teníamos discursos contra la escuela, discursos sociológicos contra la escuela, discursos del marxismo crítico, de la teoría de la reproducción sobre la escuela. Pero cuando hubo que refundar la escuela, no teníamos cómo decir nada sobre la escuela. Teníamos otra vez un discurso general, lugar ideológico, el aparato ideológico del Estado, el lugar donde se consuman. No teníamos una propuesta para hacer distinta esa escuela. Y en ese sentido, todas estas cosas, muchas de las que se han mencionado, el capital también tiene que intentar construir su proyecto de escuela. Y no la tiene clara, lo vamos a ver más adelante. No la tiene clara, pero él tiene una ventaja. Tiene el poder político y tiene la plata del Banco Mundial en el caso de nosotros, en los cuales esos recursos van condicionados a que se haga de tal manera. Y entonces aparecen los Vaticanos o las nuevas mecas, de acuerdo a la religión que tengamos, de la educación. El Vaticano de Finlandia, el Vaticano de Corea en tecnología. Acaba de salir el estudio que le pegaron al último sobre el Vaticano de la lectoescritura, de la lectura, de la comprensión lectora. Comienza a aparecer el Vaticano de China en las pruebas internacionales, porque curiosamente China es el que más ha venido reforzando esa triada de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Es decir, estos Vaticanos que terminamos todos citando como el Vaticano, donde está la verdad, terminan siendo la manera como se está reorganizando desde el capital esos procesos. Y entonces nos queda la dificultad de poder ver de qué manera se está trabajando estos asuntos y que implica otras búsquedas. Catalina Tomasesti, que fue relatora de Naciones Unidas, tiene una cita muy bella que yo coloco en mi libro. Mírenla con precisión porque es el diagnóstico en una cita exacta de lo que uno se demora diciendo muchas cosas. El control del vocabulario es un arma, no es una cuestión de estilo. La expresión acceso a la educación difumina las diferencias entre educación gratuita y una educación accesible, solo mediante un derecho de matrícula. Esta diferencia es esencial desde la perspectiva de los derechos humanos, porque el libre comercio no contempla ninguna salvaguardia para los derechos de los... No existe ningún plan de estudios para economistas en el que se les imparta educación en materia de derechos humanos, o al menos la relatora especial no ha encontrado ninguno tras una larga búsqueda. Es evidente que debería existir la experiencia de la relatora especial. Indica que en ninguna escuela de economía, se enseña ni la normativa internacional de derechos humanos, ni las razones económicas que la sustentan, y que los economistas que elaboran las estrategias de educación o de desarrollo en general no reciben formación en materia de derechos humanos.
Catalina Tomaszewska. Como ven, hemos terminado en una educación hecha por banqueros. Y nos hemos tragado el sapo, porque no hemos sido capaces de disputar esa manera y ese entendimiento del derecho. Pero todo esto significa también, quinto elemento de este, es que el pensamiento crítico está siendo refundado. El pensamiento crítico está siendo refundado en el sentido de que tenemos que entender los nuevos fenómenos. Y tenemos que entender estos nuevos fenómenos a la luz de todos estos cambios. Yo le he dicho aquí a mi colega y compañero colombiano en este doctorado, profesor Carlos Rivas, que ahora ha llegado a la dirección de la Federación Nacional de Maestros de Colombia, que si llegó para lo mismo es mejor que se devuelva, porque esos sindicatos tienen que ser transformados. Ese sindicato, tenemos que construir un sindicalismo del siglo XXI, pero que sea capaz de darle respuesta a esto, y un sindicalismo que además sea capaz de construir las luchas en coherencia con las tareas emancipatorias de este tiempo. Pero esto descoloca la manera como luchábamos. Siempre habíamos luchado en la esfera de lo económico y lo político, y siempre habíamos luchado en la esfera de lo macro. Hoy la lucha del proyecto emancipador se instala en toda la sociedad, en toda. Y para el educador, en todas las relaciones sociales que se construyen en la acción de ser educador. Tal vez de pronto es más subversivo hoy dictar, elaborar un nuevo espacio pedagógico para el maestro que enseña matemáticas que ser dirigente sindical tradicional. Y eso va a significar un profundo cambio. De pronto es más revolucionario el maestro que trabaja su espacio, su ambiente de trabajo claramente orientado con un proyecto transformador que, estando en la dirección de los aparatos políticos y sociales, que al tratar de darle respuesta al pasado no pueden mover esa nueva realidad. Pero el gran asunto es que no vale lo uno sin lo otro. No podemos hacer luchas micro que no sean capaces de convertirse en luchas meso y en luchas macro. Y por eso necesitamos una nueva alianza de fuerzas sociales. Necesitamos volver a construir lo común del proyecto emancipador, siendo capaz de darle lugar a lo diferente. Pero eso diferente, no lo diferente del discurso, sino lo diferente de una acción teórico-práctica de corte emancipatoria. Las luchas del socialismo siguen vigentes, llamémoslo como queramos llamarlos, así existan las crisis y las realidades, porque son proyectos construidos por humanos, pero esos signos y sentidos tienen que ser reconstruidos para este tiempo. Por eso nos encontramos frente a la necesidad de construir eso. Voy a ayudarme de una cita de Pedro Puntual, que es actualmente el viceministro en Brasil de movimientos sociales. El gran desafío de la acción político-educativa es lo que Paulo Freire viene llamando pedagogizar el conflicto. Hacer el conflicto de tal manera pedagógico a través de la explicitación de los intereses en juego y en el estímulo de las formas de organización para enfrentarlos, que pase a significar un factor de crecimiento político-educativo para los actores implicados. Pedagogizar el conflicto requiere también admitir la posibilidad de que se tomen las decisiones equivocadas en su primer momento, pero que puedan representar lecciones de cara a un importante salto de calidad. Gracias. Paso al tercer punto, ejemplos para ilustrar rápidamente.
Primer ejemplo, los pingüinos. ¿Qué es la importancia de los pingüinos? Los pingüinos en la calle mostraron que el lugar modelo del Banco Mundial para las reformas educativas, Chile, no era ese lugar que nos estaban vendiendo, y muestra la crisis del sistema. Pero además muestra algo que va a ser muy importante y que tiene que ver con la reflexión anterior, que no es posible hacer transformaciones en el espacio de lo micro o lo meso si no toco lo macro. Quisiera discutir con Javier, con el compañero chileno, pero el problema de fondo de Chile es que Chile no ha hecho la reforma política que haga posible que la democracia en la calle entre por el Parlamento. Perdónenme, la democracia chilena es una democracia todavía atada a la dictadura. No han hecho los cambios que hagan posible que procesos democráticos en la calle produzcan transformaciones en el Parlamento. No es problema de que los muchachos se hayan ido al extranjero. Yo acabo de hacer un taller el año pasado con ellos. Es decir, y aquí esto nos tiene que quedar muy claro en política. Hoy necesitamos trabajar el maestro y la maestra en el aula, el que dice que es político, que es de izquierda, el maestro en el aula tiene que convertir ese espacio en un espacio de construcción de contrahegemonía en el conocimiento, en la pedagogía. Pero no puede quedarse suelto de los otros niveles del proceso. Y creo que el caso chileno es para nosotros los latinoamericanos la gran lección. Y es que los cambios en educación por sí solos no van a cambiar la sociedad. Pero si no cambia la educación, la sociedad no va a cambiar. Es un asunto dialéctico. Y esa experiencia de los pingüinos, creo que esa es la sabiduría que nos da, en el sentido de que muestra cómo, atascado en el Parlamento, hacen todos los cambios, cambian la comisión, se constituyó una comisión, creo que era de 53, después la pasan a 80, y eso no da, por la manera como están ligados esos procesos de cambio de lo micro, lo meso y lo macro. Segundo ejemplo, Finlandia. Finlandia decidió transformar su sistema educativo. Los invito a leer un texto que está en español, que se llama Aprender de Finlandia, el maestro investigador. Finlandia tomó la metodología de la investigación, acción participante, y ellos reconocen al profesor Orlando Falsborda, que nunca fue, pero reconocen a través de sus libros la influencia en el sistema educativo finlandés. Es decir, lo de Finlandia puede que sea un Vaticano en el sentido irónico que yo lo digo, pero en Finlandia hay un proceso de transformación educativa desde los criterios de la socialdemocracia europea, no del socialismo, pero allí hay que ver una serie de asuntos interesantes de transformación. Más, ellos dicen que no están interesados. En los foros donde uno participa con ellos, ellos le dicen a uno: nosotros no evaluamos como evalúan ustedes, nosotros no hacemos evaluación censal, nosotros tienen un sistema de evaluación totalmente distinta, tienen formación in situ, tienen maestros y maestras que aprenden de maestros, una cantidad de cosas de las que habrían elementos para aprender. Tercer elemento, la movilización universitaria del año pasado en Chile, que bien se ha planteado ayer y se nos presentó muy bien ayer, pero paralelo a la movilización universitaria en Chile, existían 20 y tantos países en el mundo en movilización por la universidad. No más en Colombia se gestó un movimiento amplio nacional estudiantil que se tomó la calle y hizo que el presidente no hiciera pasar la nueva ley de educación superior.
Pero paralelo se estaba dando en Londres, paralelo se estaba dando en París, paralelo en China. Habían movimientos sobre la crisis de la universidad. Y es que allí estamos frente a un asunto más de fondo, en el sentido de la reflexión que vengo a hacer. La universidad tiene que ser refundada, con una crisis muy grande. Y es que la universidad, desde hace 800 años, 1212, 1217, ha sido soportada en la docencia, la investigación y la extensión. Y hoy le aparece un cuarto componente, la innovación. Y que la empresa se la apoderó por vía de la tecnología y la economía, y los que decimos defender la educación pública no sabemos cómo se maneja eso de la innovación, y entonces no nos toca, porque se apropió el capital de él, no nos queda sino decir que eso es el capitalismo. Ahí vamos a tener que ver cómo movernos. Pero la crisis no es de nosotros, la crisis es de todo el mundo. Vamos a leer, les recomiendo que se lean, busquen a esta señora Diana Ravitch, R-A-B pequeña I-C-H-T. Ella fue la ideóloga del Partido Republicano en educación. Ella fue la que asesoró la primera ley de reforma universitaria norteamericana. Ella fue la que diseñó las competencias ciudadanas de Clinton. Ella se fue luego a asesorar internacionalmente reformas educativas. Búsquenlo en internet, el artículo se llama ¿Por qué cambié de opinión? Pero vamos a leer el primer párrafo con el que ella introduce ese artículo. Sí, hay un libro que salió hace poco que ella elabora las cosas que desarrolla en este artículo, ya las muestra. Lo importante es que ella es una de las arquitectas de la educación capitalista y neoliberal. Y miren cómo comienza el artículo. Cuando en 1991 entré como asistente, el secretario de Estado en Educación, Lamar Alexander, del gobierno de George W. Bush, no tenía ideas firmes sobre el tema de la libre elección en materia de educación, ni sobre la responsabilidad de los docentes. Y cuando 2 años más tarde dejé el gobierno, defendía el principio de la remuneración al mérito. Estimaba que los docentes cuyos alumnos obtenían mejores notas debían ser mejores pagados que los otros. Sostenía también que las pruebas de evaluación debían ser generalizadas y que me parecían útiles para determinar con precisión qué escuelas tenían necesidad de una ayuda suplementaria. Por eso aplaudí con ganas cuando en el 2001 el Congreso votó un texto en ese sentido, la ley Ningún Niño Dejado Atrás. Y otra vez cuando en el 2002 el presidente Bush firmó su entrada en vigencia. Hoy, observando los efectos concretos de estas políticas, cambié de opinión. Ahora considero que la calidad de la enseñanza que reciben los niños es más importante que los sistemas de gestión, organización o la evaluación de los establecimientos. Esto es muy importante porque es la autocrítica de una de las que ha sido la arquitecta, pero nos sirve a nosotros para entender que el mismo capitalismo no tiene claro el proyecto por este cambio de época y la manera como se configura. Otro ejemplo para ilustrar es lo de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación, que es el grupo en donde colectivamente se organizan los sindicatos de docentes del mundo, en su sección americana, ha decidido impulsar movimiento pedagógico como parte de la construcción de las luchas contra el proyecto neoliberal en educación. Y eso va a significar un proceso en el cual vamos a tener los que están en el sindicato, la manera de articular, de ir de otra manera,
y construir la pedagogía como un asunto político y hacer que realmente la pedagogía se convierta en ese asunto político. Cuarto punto, entonces, ¿cómo entender la educación? Básicamente, ¿qué está pasando? El capitalismo está refundando la educación y la está refundando como consecuencia de un cambio estructural en su proyecto de control y acumulación. Ojo, que no estoy diciendo que el capitalismo cambió sus 5 o 6 leyes, las 7 que planteaba Peter esta mañana, pero sí está cambiando las formas de control, de dominación y de soporte del poder y el control. Coloquemos algunas características. Una, es un proyecto estructurado sobre el control de la tecnología por parte de los capitales dominantes. Hay estudios que muestran cómo el capital financiero se ha desplazado a la tecnología y está siendo el soporte de esa nueva organización económica. 2, la tecnología ha generado y profundizado el proceso de internacionalización del capital. 3, en eso entra una lógica administrativa neoliberal. Me quiero detener solo 2 minutos ahí. El capitalismo pudo haber sido administrado en este momento histórico de una manera diferente a la neoliberal. Yo en mi texto muestro 7 formas en las cuales se pudo haber administrado. ¿Por qué se administra desde la visión más extrema? Una cosa que Hayek había desarrollado durante todo el siglo XX, Friedman, porque es Hayek que está atrás de Friedman. Por 4 razones fundamentales. 1, en el mundo se daba un ascenso de las posiciones neoconservadoras en política. Reagan, la señora Thatcher, Francia, Alemania, es decir, el grupo, ese multilateral, ya no naciones, sino ese multilateral que controla el mundo, el G8, estaba en manos neoconservadoras. 2, crisis del socialismo real. El capitalismo ha mostrado que cuando no tiene interlocutor se vuelve más salvaje, y la crisis del socialismo real lo que hizo fue hacer que se profundizara el neoliberalismo, porque no había desaparecido el contendor histórico en el escenario de las Naciones Unidas, que le exigía humanizar todo al capitalismo, porque el socialismo, tenga los rostros, los apellidos que le coloquemos, siempre ha propiciado un proyecto humanista de tipo diferente al del capital, y ahí está su gran contradicción. Por eso la crisis del socialismo real lleva a que se reorganice ese proyecto con otras características. 3, el surgimiento del pensamiento único. El daño que históricamente se le ha hecho a la humanidad con la caída del socialismo real, y por suerte hay países que resisten en todas las condiciones y con los problemas y diferencias que podamos tener, pero hay que decir, resistan para que podamos tratar de mirar para otro lado. Allí nos encontramos que el famoso texto de Fukuyama de Fin de la Historia no fue solo un texto, fue una posición política. Por eso el gran triunfo del neoliberalismo es ideológico. El neoliberalismo económica y políticamente es un fracaso. Su mayor triunfo es ideológico. Es habernos hecho creer que no había sino un único camino para llevar el mundo, el camino de la democracia, y de la democracia liberal burguesa, con todas sus cosas que comenzaron a vendernos. No, haga esas cosas, el único mundo para el que se puede vivir es. Y entonces significa una crisis en el pensamiento crítico y en lo que habíamos alimentados como procesos de utopía. Y en educación eso es muy visible, lo hemos escuchado. Yo simplemente voy a hacer una síntesis de 6 cosas para ir terminando, en los cuales en educación eso se ve. 1,
Cuando ese proyecto se instala y toma forma educativa, tiene en educación, primero, unas dificultades políticas. ¿Por qué? Porque hay un recambio histórico de quienes controlan los procesos escolares. Hoy pasamos de un control centralizado a un control de tecnócratas que nos andan vendiendo que esas cosas son objetivas, que son técnicas, que eso no tiene intereses. Pero además, unos tecnócratas clientelizados a través de los procesos de descentralización municipal. Es decir, la escuela va al municipio y cae en un nuevo tipo de clientelismo que no tengo tiempo de detenerme, pero pero eso es a nivel mundial. Es a nivel mundial y genera esas dificultades. Dos, el peso neoliberal en las reformas tiene un peso grandísimo por su horizonte político. Y es que pasamos de una escuela formadora a una escuela productivista. Y ese paso de la escuela formadora a la productivista introduce las competencias. Yo he escuchado aquí gente muy crítica que dice que sí a las competencias, y las competencias no son más que el proyecto capitalista de tipo productivista, que abandona el proyecto de formación que está hecho desde las capacidades. Y las capacidades tienen fundamento en la teoría de la potencia de Aristóteles, en la teoría del intelecto general de Marx, en la teoría de la libertad de Virno, etcétera, etcétera. Hay lugares clásicos donde, y hoy tenemos gente de izquierda planteando eso. Es cuando yo digo que hay gente que termina siendo políticamente de izquierda, pedagógicamente y educativamente neoconservadora, ni siquiera neoliberal, neoconservadora, y que esa es una tensión que necesitamos comenzar a manejar con cierta forma. Tercer elemento, hay un conflicto entre la tradición y los cambios propuestos. El gran problema es que por la generación de contrarreformas entró una lógica empresarial a manejar la escuela. Y esa lógica empresarial manejando la escuela ha chocado con la lógica del docente. Una lógica del docente que la lógica empresarial, movida en los modelos de calidad, no ha entendido los tiempos, los medios, los procesos de la vida escolar. Es decir, en la escuela no se fabrican neveras, no se fabrican zapatos. En la escuela se construyen seres humanos y no puede entrar en esa lógica empresarial, y es necesario construir procesos alternativos. Cuarto, ha existido una profunda dificultad en la participación y en la concertación. ¿Y eso qué significa? Significa que los expertos se han tomado la escuela. Los expertos de las ONGs, los expertos de la universidad, los expertos, y el maestro vuelve a ser un maestro instrumental, que es ejecutor de estándares y competencias, pero ejecutor, porque esas se las dan desde afuera y le dicen que los que están haciendo lo hacen porque son muy sabios. Quinto elemento, la crisis se ve que no hay resultados en el aprendizaje. El aprendizaje que viene construyéndose como está construido desde otro lugar, el empresarial, no toca realmente la actividad escolar. Si yo tuviera tiempo les desarrollaría bien esto, porque este va a ser uno de los elementos centrales para enfrentar esta lógica. 6. Se ha construido una idea técnica objetiva de cada uno de los procesos escolares. Entonces la escuela es objetiva, el currículo es objetivo, esto es científico, esto es técnico, pero cuando yo lo toco un poquito desde la mirada crítica, se revienta esa mirada tecnicista de la escuela. Por eso hoy este asunto polisémico se vuelve central. Maestro, maestra, educador
que no tenga clara su posición sobre cómo entiende la pedagogía, cómo entiende el currículo, cómo entiende la evaluación, termina de idiota útil de las políticas transnacionales. Es que hoy el Banco Mundial no está en Washington. El Banco Mundial está en la última escuela de la última vereda de cualquier lugar de nuestro continente y del mundo, donde hay un maestro y una maestra haciendo competencias y estándares acríticamente, y no tiene un sindicato que sea capaz de mostrarle que eso se puede hacer de otra manera, que eso no es inevitable y eso no es objetivo, y no tiene unos intelectuales que sean capaces de mostrarle cómo se hace diferente, ni tiene unas universidades que ahora se metieron todas al mercado y entonces forman maestros para poder hacer esas cosas que está pidiendo la banca multilateral. Por eso vamos a tener que salir e ir a otro lado. Para terminar, 5 asuntos para construir un nuevo movimiento desde una perspectiva emancipatoria. 1. No es posible ir a esa mirada emancipatoria si no entendemos que hay una nueva forma de control y su incidencia en educación. Es decir, no podemos quedarnos con un cambio de época. No, tenemos que mirar este cambio de época, cómo es leído desde la perspectiva crítica y cómo tenemos desde la perspectiva crítica que construir esas alternativas. 2, ya lo acabo de afirmar, el lenguaje educativo se ha hecho polisémico. Maestro y maestra que no sea capaz de entrar y fijar posición, cuál es su posición en pedagogía, desde dónde lo hace, termina haciendo totalmente en forma instrumental los procesos que le manden a otro. Vuelvo a insistir, eso que me lo ha escuchado el compañero Rivas a veces cuando le hablo al sindicato, terminan siendo políticamente de izquierda y pedagógicamente neoconservadores, en el sentido de que no se une eso como propuesta y como parte del proyecto. 4, es necesario convertir la pedagogía en una arma política emancipadora. La pedagogía nunca fue tan política como en estos tiempos. Por eso se ha venido produciendo 4 fenómenos sobre el maestro que no tengo tiempo de desarrollar. 1, se ha generado un fenómeno de despedagogización en las leyes educativas. Por eso andan vinculando gente que no tiene nada que ver con educación. 2, se ha generado un fenómeno de desprofesionalización. Es decir, la profesión del maestro queda jalada a la disciplina porque esa manera del conocimiento del capital interesa para sus intereses. 3, se viene generando un proceso de desposesión simbólica del oficio. El oficio de maestro es reestructurado y colocado simplemente como una función más del proceso cultural, perdón, no del proceso cultural, sino del proceso productivo. Y esa desposesión simbólica, 4, genera una pauperización docente, una pauperización a todos los niveles, ideológico, político, social, afectivo y desde luego económico. Por eso es necesario hoy, como tarea prioritaria de todo educador, ubicar el lugar de sus transformaciones. Hoy la sociedad se transforma, en el sentido de mi primera cita de Anthony Negri, en el día a día de lo que hacemos. El que no sale a las luchas sociales, pero tenemos que tener esa secuencia entre lo micro, lo meso y lo macro, que nos permita realmente avanzar en ese sentido. Por ello, 5, la educación es un asunto de la sociedad, no solo de los educadores. Tenemos que construir los movimientos sociales, y los movimientos sociales por la educación
y por una educación que corresponda a nuestra identidad cultural. Y la experiencia se está viendo en América Latina. Bolivia, por ejemplo, ha construido la ley 070, la ley Elizardo Pérez, basada en la escuela IU. Si uno lee esa escuela, si uno lee esa ley, se da cuenta. Yo cuando hago talleres por ahí, llevo la ley para que la gente haga la comparación entre la ley de su país y la ley boliviana, para que se dé cuenta que existen cosas alternativas. Nosotros, por ejemplo, en uno de los proyectos en el que yo participo, estamos asesorando a Bolivia para colocar la investigación como estrategia pedagógica en esta perspectiva emancipadora en todo el currículo de la escuela boliviana. Es decir, tenemos que volver campo de disputa y campo de construcción de la sociedad de estos procesos. Quisiera, antes de presentar el video con el que voy cerrando, hacer una cita de Freire que nos ilustra muy bien sobre estos elementos. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando. Intervengo, interviniendo. Educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Hoy se habla con insistencia del profesor investigador. En mi opinión, lo que hay de investigador en el profesor no es una calidad o una forma de ser que se agregue a la de enseñar. La indagación, la búsqueda, la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica docente. Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, se perciba y se asuma por ser profesor como investigador. Vamos a ver el video un poco de una de estas experiencias que estamos haciendo y cerramos al final con una citica nomás y ya cerramos. Rojas, tengo 9 años, vivo en el municipio de Tutazá, del departamento de Boyacá. Aquí no hay trancones como en Bogotá, y en cambio aquí lo que pasa es que hace un poco de frío. En el 2008 nosotros hicimos una lluvia de preguntas. Bien, Laurita, ¿qué quieres saber? Yo quiero investigar sobre a dónde va el agua. Yo quiero preguntar sobre los rayos del sol. Profe, yo quiero investigar por qué a Tutazá se le conoce como los siestecitos y no hay un tiesto que mostrar. A partir de esta pregunta nació la inquietud de organizar un proyecto de investigación. Fue como la puesta en marcha de enseñar a los niños a investigar. Nosotros investigamos con los abuelos, con el alcalde, con los jefes de núcleo. Cuando Simón Bolívar pasó por Tutazá, en el pantano de Vargas, se encomendó a la Virgen de los siestecitos. Entonces, por eso es que a Tutazá se le reconoce como los siestecitos. Entonces, nosotros nos investigamos muchas cosas, hicimos encuestas con la comunidad. ¡Buenos días, Doctorcito! Bien, ¿qué más, doña Martina? Buenos días. ¿Por qué en Tutazá ya no hay nadie que haga los tiestos de barro? Yo no sé, porque ya se acabó la gente antigua que había, y ahora la juventud no hace eso. ¿Les gustaría que se rescatara la tradición de los tiestos de Tutazá?
Dígame, la comida quedaba hasta más buena cocinada en una olla de barro, dígame. La comunidad dijo que querían hacer una asociación de artesanos. Entonces nosotros hicimos una asociación, le dijimos al alcalde, él nos mandaba a los señores de la humata para hacer los formatos, para poder hacer la asociación. Averiguamos con la comunidad, nos dijeron que la señora Isabel de la vereda de Tuaté nos podía enseñar a hacer los tiestos, nosotros queríamos hacerlos. Buenas tardes, señora Isabel. Buenas tardes, siga para adentro. Doña Isabel, estuvimos investigando y nos dijeron que su merced sabía de esto y queremos que su merced nos cuente. Pues bueno, niños, entonces, ¿cómo los felicito que ustedes hayan venido a rescatarlo del barro? Porque en realidad ya no queda quien trabaje aquí en la vereda. Eso viene de nuestros antepasados. Yo les voy a contar, hace 50 años que estoy trabajando el barro. Y pues de eso he vivido. Doña Isabel, nosotros queremos aprender a hacer los tiestos de barro. Niños, ¿qué les parece si invitamos a doña Isabel a la escuela para que nos enseñe el proceso de la elaboración de los tiestos de barro? Claro, con mucho gusto. Yo iré a enseñarlos. Sí, niños, yo voy a enseñarlos. Buenas, niños. Buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos, sigan, cuéntenme sobre su proyecto. Entonces nosotros nos regresamos a Tutasá y hablamos con el alcalde. Él nos la contrató y ella todos los martes venía aquí a enseñarnos cómo se hacían los tiestos. Entonces nosotros nos hicimos una pregunta: ¿de qué manera la elaboración de tiestos de barro contribuye con nuestro aprendizaje? En el área de tecnología podíamos ir a internet a buscar sobre los tiestos y el barro. Entonces, en el área de sociales aprendíamos más de nuestros indígenas, como en el área de español, lo podíamos hacer un cuento sobre los indígenas, sobre los tiestos de barro. Cuento de los tiestos de barro. Una vez una niña caminaba por el parque y de repente vio una jarra de barro y ella se preguntó: ¿cómo los harán? ¿Qué procesos les llevará ese trabajo? ¿Será muy complicado? No lo sé, pero iré a investigar. Una vez que llevé las vacas, miré que un barro en una lomita servía como para hacer los tiestos. Entonces le dije a la señora Isabel que si podíamos ir allá a mirar si el barro servía. Bueno, vamos a escoger el barro porque tiene mucha piedra. Tal vez ablandándolo ahorita, amasándolo, miramos a ver si sí sirve o no. Sí, este barro sirve. Todo el mundo se puso contento porque ya no nos teníamos que ir a traértelo allá, sino que de aquí cerquita la escuela. Pues nosotros aprendimos cómo era el procedimiento del barro. Ella nos dijo que primero teníamos que ir, sacarlo de la mina, traerlo, pasarlo por un anjeo, como se le dice aquí, o servidor, para que quedara como harina. Esa harina se cogía y se hacía como una mezcla con agua. Después de eso, ahí quedaba el barro amasado, se le rociaba agua y se dejaba por durante 5 días en una bolsa plástica. Pues ya teníamos la forma de hacer el tiesto. Con un horno a gas ya los podemos quemar porque, mejor dicho, ya no hay tanta contaminación, porque como lo hacían antes de nuestros indígenas, estaban acabando con la naturaleza que es tan bonita. Lo más importante en los barrios es como que se hace mano, porque la gente queda impresionada. Uno dice que es a mano y queda impresionada, porque ese estilo que uno le da se nota. El sueño de los niños y mío es que el municipio de Tutasá esté totalmente su parque, sus casas llenas de estos tiestecitos de barro. Los papás nos ayudaron mucho porque nos daban ánimo y que recuperáramos esa cultura que ya la gente no quería. Yo de pronto me tendré que ir y me gustaría que las autoridades
la comunidad no dejara acabar de esto que es tan bonito. La importancia que tiene investigar, estar en la desconocido. Bueno, y cerramos con una lectura de Orlando Falsborda del último texto que él escribió, que creo que nos ilustra mucho en cuanto Orlando estuvo acompañándonos en esta propuesta que acaban de ver ustedes. Por eso terminamos. El énfasis en el papel de los contextos culturales, sociales y ambientales puede ayudar a enfocar desde una nueva perspectiva el tema de los paradigmas científicos que, en opinión de muchos, sigue siendo el próximo paso para la investigación a acción práctica. Este es un reto para el cual contamos de manera preliminar con los presupuestos de la praxeología, los de los filósofos posmodernos citados atrás y los resultados de las convergencias interdisciplinarias planteadas. Al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, descubrimos una venta casi virgen de ricos conocimientos, de las realidades de nuestros pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas, por fortuna todavía vivas. Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional en general han sido constructos socioculturales de origen eurocéntricos. Ahora tratamos de inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y la consistencia propias del tercer mundo y su trópico con un paradigma más flexible de naturaleza holística y de esencia participativa democrática. Para llegar a estas metas, la arrogancia académica es un serio obstáculo, debía archivarse. Hace 3 siglos, Juan Bautista Vico delimitó con su criterio bisturí una ciencia nueva para un nuevo orbe. Como el mismo autor lo previó, aquel reto se ha adelantado con dudosos resultados. Hoy hay un desafío paralelo para desarrollar una nueva ciencia, responsable, democrática y participante para arreglar un mundo sobreexplotado y envejecido en crisis, con amenazas de descomposición desde los cielos hasta las cavernas. Muchas gracias.